graderia fa escola. Aquest dijous, des de l'Institut d'Estudis Secundaris La Ferreria de Montcada i Reixac. La graderia, número 1 en esport, amb el patrocini d'Arac. Defensar el que és seu és la nostra feina. Antes de que marche también José Milson, sí, tenim el test, sí. Un test de preguntas rápidas, esas que no tienes preguntas que pensar. rápidas, respuestas rápidas también. Y te cuidado que después habrá para ti. Después te toca a ti y también te harán los alumnos algunas preguntas que tienen mucha ilusión en hacerte. Per tant, com et dius? Arnau. Arnau, molt bé, com el comte, el comte Arnau. I que t'ho dit moltes vegades, a la banqueria, com un altre qualsevol. Molt bé, doncs preparat, Sí. Atenció, vinga, tot. Quin ha estat el teu moment més important de la teva vida com a futbolista? Oye, ¿lo digo en castellano? Sí, mejor. Momento más importante de tu vida como futbolista. Ganar el mundial en Japón, Corea. Suena bien esto. No suena bien. Japón, Corea, y además es como dos mundiales. Dos mundiales. Sí, cuenta como dos mundiales. ¿Qué? ¿Perdona? Que los árbitros eliminaron a España en un partido. Bueno, es verdad, aquel, el Gandul, siempre acaba es verdad, el Gandul aquel que tenía. Sí, ya me acuerdo. Venga, otra. ¿Contra qué equipo te hace más ilusión jugar? Con todos los grandes equipos es muy bueno jugar. ¿Qué título crees que ganará el Barça este año? La Champions y la Liga. Y la Copa mía, porque ya no puede ser, ¿no? Para la Copa porque ya no puede ser, ¿no? Aparte del Barça, ¿en qué equipo te gustaría jugar? No. Yo tengo 29 años, hasta el final de mi contrato aquí 32. No sé, tal vez vuelvo a Brasil, no sé. Veteranos del Barça. Vinga, què més? Aquí en una pregunta un poco... Ai. Quan diuen això ja... ¿Qué te gusta más, que gane el Barça o que pierda el Madrid? Que gane el Barça. Bien, ahí está bien. ¿Tienes algún ritual antes de empezar un partido? No, yo hago una oración, agradezco a Dios por la oportunidad de estar vivo y que me guarde, que no me lesione, que las cosas se pasen bien para mí, para mis compañeros y para mi adversario también. Si no fueras futbolista, ¿qué serías? No sé. Predicador. No, predicador no sé después. Yo me gustaba mucho de conducir camión y cuando era pequeño. Mira, ¿conducir camión? Yo con 10 años conducía camión, todo. Autobús. Ostras, tú, no lo sabía esto. Muy bien. ¿Dónde estás más a gusto? ¿En el Fútbol Club Barcelona o en la selección brasileña? Es diferente. Aquí en la selección te va a quedar muy poco tiempo. Y aquí es una vida. Ahí es una familia. Yo pienso que el vestuario hoy de Fútbol Club Barcelona es una familia. Nos quedamos más tiempo juntos a veces que con la familia. Molt bé, i l'última cançó a l'Arnau? ¿Has hecho algún deporte antes del fútbol? No. Pues ja està. Gràcies, Arnau, un aplaudiment que ho has fet molt bé. Aquesta Edmilson, el protagonista avui al Col·legi La Ferreria de Montcada i Reixac. Un dels protagonistes, perquè en tenim més. Hem d'acomiadar ja a José Milson. Atenció, sisplau. José, muchísimas gracias por estar aquí. Ara us firmaran. Un aplaudiment per... Un placer. De seguida continuem a la graderia. Seguim molt bé a la... Perdó, Riqui. No, deia que continuem aquí, no? Pensava que havies de parlar de cotxes, però no. De què? Els cotxes estan gravats avui, Els cotxes avui estaven registrats. Com que has agafat aquí el micro, dic... Sí, no, li he agafat allò per dir, mira, continuem aquí. Aquí ja no queda ni Déu, no? Bueno, queden els que hi ha. Efectivament. Bon regat. Sí. El micro es cau i tot. Estem aquí amb el Gorka Mal, porter de l'Espanyol, el Sique, que es un compañero que tiene muchos contactos con compañeros tuyos. Ha adivinado algunas cosas que te gustan, una fruta que me ha llamado la atención. Sí que, curiositats de Gorka. No, a mí simplemente me han comentado o me han dicho, oye, pregúntale si le gustan los kiwis. ¿Sabes quién ha podido ser el que...? Mi compañero de habitación, me parece, ¿no? No sé, se dice el pecado, pero no el pecador. Sí, la verdad que me gusta la fruta, me gusta mucho el kiwi, y la verdad que como una pequeña manía que tengo es en las concentraciones comer el kiwi, ¿no? Pero ¿cuántos? ¿Cuánto? Dos kiwis. Dos. Sí, no m'agraden els kiwis. A mí tampoco. No. ¿Qué vols que et digui? Es tu fruta favorita, ¿no? Diríamos. Sí, bueno. Es como una manía que tengo y bueno. Hablando de manías, me comentabas, perdona que lo diga, pero es que me hace gracia y además es de las pocas personas que conozco. ¿Te gusta el curling y los deportes de nieve y estos deportes así, entre comillas, extraños, no? Sí, no me gusta. ¿Y lo entiendes además? Sí, bueno,
me pareció un juego gracioso, curioso, ¿no? Sí. Y la verdad que, como dices, el otro día estábamos en Alemania y no teníamos ni un canal en español ni nada en inglés siquiera, y estuvimos viendo la Eurosport todo el rato. Y salía un tío ahí con una escoba. Curling, y a Moisés le hacía gracia, ¿no? Que decía, joder, ¿cómo sabes estas cosas? Bueno, la verdad que... Pero le hacías comentarios técnicos y todo. Sí. No, simplemente pues también es un deporte muy sencillo que en 5 minutos se puede saber más o menos. Hombre, es como la petanca. Sí, muy parecido. Con mocho, ¿no? Sí, muy parecido. Sí. ¿Y el sumo no te gusta? Porque recuerdo también que en una época en la televisión se veía bastantes combates de sumo. No sé si te llegaste a aficionar o... No, eso lo vimos en China. Nos vimos en China, sí que vimos sumo. Sí, lo vimos ahí en la tele y bueno. Oye, no deja de ser curioso tampoco, pero bueno, tampoco no es que me guste. No es que te guste. Volviendo a cosas más cercanas, un jugador del Español se puede abstraer del ambiente del club, es decir, todo esto que ha pasado, las elecciones o la junta de accionistas, qué pasaba si había cambio de presidente o no, aquel show que fallaron los ordenadores, todo esto, ¿a un jugador le afecta o está pendiente de esto o pasáis olímpicamente? No pasamos olímpicamente, sino que sabemos cuál es nuestra situación. Nosotros no podemos estar pendientes de cosas que aparte que no son beneficiosas para nuestro juego, ¿no? Sino sabemos que eso está ahí, que es cosa del club, que lo respetamos y que nuestra labor es entrenar, estar en los partidos al 100% y nada más, ¿no? Entonces nos extraemos un poco de todo lo que puede pasar, pero sabiendo que está ahí, que nuestro futuro va a depender de lo que pase, pero siempre que lo nuestro és jugar a futbol i això és el que tiene que ser primordial. Claro que sí. Fixa't que quan parle sembla un professional de veritat, perquè és que m'han arribat a dir que és que hasta es fa pesat i tot, de lo que arriba a parlar dels partits, de quan els analitza, que al final li diuen, oye, cállate ya. Que eres como un predicador también, como Nilsson, como Silviño. No. O sea que mi compañero parece que mañana se va a enterar de esta. Al Moisés que ens ha xivat aquí. Qui ha dit que se te'n No, ho ha dit ell. Realment el que acaba de dir el Gorka, per cert, tenim les votacions definitives, ha anat de molt poc, que Samuel Eto'o no guanya la pilota africana. Didier Drogba, 106 vots, Samuel Eto'o 108. Hi ha dues persones aquí que han dit, va, Eto'o, just, perquè si no, i Essien, que era el tercer, també company de Drogba al Chelsea, doncs 50 vots ja molt lluny. Molts nens aquí, molts nens d'aquí de l'Institut Secundari a la Ferreria, de Montcada i Reixac, per preguntar a Gorka, el porter de l'Espanyol. Tu com et dius? Cristian, t'agrada futbol? Culer? Sí, culer. Què guanyareu aquest any? Toda la Lliga. Tota la Lliga? La Copa del Rei. No, la Copa del Rei no. La Copa del Rei no. El Gamper, no, ja no. Bueno, aviam, què li vols preguntar al Gorka? ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Gracias. Hombre, cuando uno pierde, pues lo pasa mal, ¿no? La verdad que cuando las cosas no salen bien uno lo pasa mal y da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Igual eso es lo complicado de nuestra profesión, pero la verdad que somos unos privilegiados y la verdad que poder hacer un trabajo que desde pequeño has deseado, que te gusta mucho, pues no tiene muchas contras, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre estamos felices, però ja te digo, cuando las cosas van mal se hace duro. Molt bé. Un altre alumne, tu com et dius? Dani. Com tu, Dani. Hola, ¿qué tal? Saluda. Hola. ¿Cuál es la mayor dificultad que has tenido que atravesar para llegar a profesional? Hombre, yo la verdad que yo me fui muy joven de mi casa. Yo soy de Pamplona y con 17 años me tuve que marchar de casa y claro, y dejar a la familia siendo tan joven, ¿no? Pues se hace duro, ¿no? Igual al principio es cuando peor lo pasas, ¿no? El estar lejos de tus padres, en mi caso donde tengo una hermana y no poder disfrutar de la familia, pues es complicado, ¿no? Pero ya te digo, sabiendo que es para tu bien, ¿no? Para poder hacer una profesión, ¿no? que desde pequeño has deseado, ¿no? que te gusta mucho y que es muy difícil llegar, ¿no? que se te brinda una oportunidad tan importante, ¿no? Pues merece la pena, ¿no? Pero creo que ese es el peor obstáculo, ¿no? que igual he tenido que sobrepasar, ¿no? El alejarme de mi familia. Sí que habla bien, sí. Sí, parla molt bé. A més, no parla molt bé castellà, sinó que a més parla euskera i tinc entès que català, també. Sí. Ah, sí? Pots fer una demostració? Pots dir alguna cosa en català? Sí, digues alguna cosa. Sí. No, bona nit, sí, no? Bona nit, sí, bueno, i més coses també. Mira que bé, bon accent.
sí senyor. No, que tenia una curiositat abans de continuar amb les preguntes dels alumnes, simplement al dir que ets de Pamplona, suposo que et deuen agradar els Sanfermins o no? Sí. Sí, i has corregut, corres allò davant dels toros o no? No, te digo, con marcharme con 17 años de allí, pues, y meterme en todo lo que es el rol del fútbol, pues... Bueno, evidentemente, pero antes lo habías hecho, no, tampoco. No, tengo amigos que sí, que incluso tengo uno de mis mejores amigos, llegó a ser embestido por un toro y con una cornada y la verdad, eso sí que lo he vivido cerca, ¿no? Me gusta, ¿no?, estar allí, porque estoy con mis amigos, estar, ¿no?, con la gente de allí. La verdad que es una experiencia que puedo recomendar a todo el mundo, ¿no? Es una experiencia en la vida que... Religiosa, como diría Enrique Iglesias. Sí.